Muy buenas noches, gracias por sintonizar Canal 10. Soy su servidor Jonás y como siempre les digo, gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Ahora en esta ocasión con otra emisión de Nosotros Decimos, Elecciones 2021. La noche de este lunes, ya 19 de abril, vemos cómo avanzan las campañas, vemos las controversias, la agenda se nos va acumulando, los temas son todos importantes y para desahogar parte de estos y abordarlos desde la perspectiva que tienen cada uno de los invitados, le voy a presentar a quienes me acompañan esta noche. Están de izquierda a derecha Yetkol Polemski, que es la delegada de Morena en Jalisco, y yo le doy la bienvenida. Yetkol, gracias. Gracias a ti, Jonás. Buenas noches. También está don Jorge Arana. Arana, hace tiempo que no nos veíamos. Don Jorge, hoy usted es candidato a diputado federal y representante aquí en esta mesa de la coalición PAN-PRI-PRD. Bienvenido. Gracias, Jonás, por la invitación. Un saludo a todos. También está Verónica Delgadillo García, senadora con licencia de Movimiento Ciudadano, representando pues al color naranja en esta mesa. Bienvenida y gracias, Verónica. Muchísimas gracias, Jonás. Feliz de estar contigo y con todo el auditorio esta noche. Bueno, pues si les parece, comenzamos porque parece que el tiempo alcanza y luego los ando cortando al final, los dejo con muchos temas en el tintero. Quisiera que comenzáramos analizando primero, por favor, pues lo que ha sido esta confrontación abierta que se está dando entre el Instituto Nacional Electoral, por un lado el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, que duro ha sido Mario Delgadillo, y también el presidente... Es Mario Delgado. Mario Delgado, perdón. Y el partido se llama Morena. El movimiento es Movimiento de Regeneración Nacional, pero nuestro partido se llama Morena. Solamente Me restringo a eso, Yetkol. Gracias. Entonces, pues ha habido una serie de intercambios de ideas. El presidente ha sido, pues digamos, severo desde mi perspectiva. Habla de una traición e incluso también se ha señalado que el Instituto Nacional Electoral rebasa sus facultades. El tema, todos lo sabemos, tiene que ver con la calificación de ciertas candidaturas. Creo que las más conocidas, la de Félix Salgado Macedonio y la de Raúl Morón. Ambos en este momento en pausa a la espera de lo que determine el tribunal. Pero creo que el tema se puede revisar más allá de esas candidaturas y quisiera escuchar y que nos compartan sus puntos de vista. Pues ya empezamos con usted, Yetkol. Con todo el gusto. Bueno, mira, el INE le toca ser árbitro. Y cuando eres árbitro tienes que tomar las mismas medidas y actitudes con todos los partidos y con todos los candidatos. Lo que está haciendo el INE en este momento no lo había hecho jamás en esta dimensión. Hay algo que en derecho se llama proporcionalidad. Y esto quiere decir que en función del tamaño de la falta debe ser también la sanción. No puedes, por una falta, en el caso de Morón, de 12,000 pesos supuestamente, y de 19,000 en el caso de Félix Salgado Macedonio, pues simplemente castigar en quitarles la candidatura. La propia Sala Superior del Tribunal le pidieron al INE que revisara la proporcionalidad de la sanción porque no tenía pies ni cabeza. Entonces creemos que todos tenemos derecho a disentir, a pensar distinto, eso es un derecho de todos, pero la verdad es que no se ve nada bien cuando revisas la proporcionalidad y cuando ves que no hay antecedentes de que hayan hecho algo igual con ningún otro partido. Don Jorge. Bueno, yo lamento lo que está ocurriendo, lamento mucho que los candidatos de Morena pues hayan violado la ley. Simplemente la ley se cumple y no se discute. En este caso, ya sean 12,000 o 19,000 o 17,000, pues así sea un peso. Simplemente no se cumplió con lo que marca la ley, los resultados ahí están. Si no fuese así, bueno, pues cualquiera la violaría, con una cantidad mayor o superior. Y bueno, pues la verdad es que yo lamento mucho que los dos candidatos no hayan entregado en forma a lo que están obligados, a presentar los gastos de lo que fue la precampaña y bueno, pues las consecuencias ahí están. ¿Pero qué opinan ustedes? Bueno, hay que contar la historia completa, Jonás. Por supuesto que hay una confrontación del INE por parte de Morena y es muy clara. ¿Por qué? Porque Morena, el presidente y la mayoría que forma parte de esta amalgama no han podido tener el control en el INE. ¿Por qué quieren tener el control en el INE? Porque no están acostumbrados a respetar las leyes, porque no están acostumbrados a que les digan sus verdades. Esta confrontación ya tiene una historia que contarse. También hay que recordar que el INE sancionó con 197 millones de pesos a Morena porque hicieron un fraude. Dijeron que iban a hacer un fideicomiso para ayudar a las personas que fueron afectadas en el sismo y eso no sucedió. Eso es una mentira. Permíteme, por favor. Perdóname, y además, pero es una mentira. Jonás, hay que aclarar aquí las cosas. También esta confrontación empezó porque Morena no pudo poner a su consejero que proponían a John Ackerman
un intelectual, además simpatizante orgánico del presidente, que no le hizo caso. También hay que señalar que esta confrontación, por supuesto que se da porque ha habido una gran provocación por parte de Morena al impulsar la candidatura de Salgado Macedonio. Han violado una y otra vez la ley. La verdad es indignante que además Macedonio haga estas amenazas a los consejeros del INE y al Instituto Electoral. ¿Por qué estamos validando esas acusaciones? Yo le pregunto entonces a la representante de Morena si ella valida que tanto Mario Delgado como Salgado Macedonio son unos provocadores, menosprecien la agenda de las mujeres y lo defiendan. Por supuesto que cometieron errores, tienen que asumirlos, pero además yo le pregunto como mujer, ¿está de acuerdo en respaldar la candidatura de Salgado Macedonio, respaldando también que menosprecien las agendas de las mujeres? Un impresentable como él y como Mario Delgado no tendría que ser gobernador, por supuesto, y mucho menos senador de la República. Bueno, pero veo que sí, el abanico se abrió muchísimo y que no le cae muy bien Félix Salgado Macedonio. No, a ver, mira, yo lo que no estoy de acuerdo es en la manipulación y que quieran manipular temas y tomarse de esos temas para colgarse de agendas cuando no tienen capacidades de hacer otras cosas o de decir otras cosas. La verdad es que el partido MC está en declive total. Nadie les cree, nadie los quiere. Aquí van al sepulcro, la verdad, ya, perdónenme, pero los vamos a enterrar. Y por eso están tratando de hacer toda una campaña en contra del presidente de Morena, en contra de los candidatos de Morena. Eso le toca decidirlo a los votantes de Guerrero. Ahí y se hizo una encuesta y Salgado Macedonio ganó. Hicieron otra y Salgado Macedonio volvió a ganar. Esa es una decisión de los de Guerrero, no de los de Jalisco. Los de Jalisco que se preocupen por el debacle que van a llevar aquí, porque los vamos a aplastar y porque Movimiento Ciudadano no tiene solución. Perdona. Pero que no se metan en Guerrero, pues que les toca a Guerrero. Esto aquí tendremos que estar hablando de Jalisco, no de Guerrero. Y se meten en ese tema, pues se me hace muy manipulador. Pero además no han podido probarle nada. Pero eso que lo dejen y que lo resuelvan en los tribunales, que no se metan en esa historia. Dice que a Salgado, cuando está documentado, entonces, cuando el propio INE documentó, si lo hubieran documentado, le habrían castigado por ello. De precampaña. Okay. Pero yo aquí pero tú mezclas temas uno con otro, mezclas un tema de género con un tema de 19,000 pesos, son temas distintos. Y a todas las mujeres. No, tú ya no representas a nadie, tú tienes licencia y tú eres una candidata de acá. Entonces le vas a decir a la mitad de la población que tú no defiendes las agendas de las mujeres porque eso pasó en Guerrero. Perdóname, pero cuando hay temas federales, hablamos de temas federales. Pero tú hoy no representas a nadie, eras senadora, hoy tienes licencia, ya no eres senadora, ya no representas a todo el país ni puedes hablar por él. Habla por tu distrito, tu municipio, por lo que sea, pero no hables por lo que no te toca. Les hago una propuesta. Yo soy delegada de este estado y hablo de este estado. Les hago una propuesta, Yetcol, pero ciertamente la agenda de las mujeres para mí es importantísima. También para mí, pero no me gusta que la manipulen perfecto. a contentillo. Pero les pido que hoy nos restringamos al tema de lo que yo les decía, sobre todo porque... Por esto, no porque el tema sea menor o tenga menor importancia, no es el sino tema. Para que podamos desahogar esto que me parecía importante. Igual abrimos un espacio en específico para que lo abordemos en unos pocos minutos, el asunto de la agenda femenina, que insisto, mi respeto, y me gustaría que tuviéramos un espacio en específico para abordarlo, separándolo un poco de lo que fue la decisión del Consejo General del INE. Ahora, y también dándole la palabra a Jorge Arana. Pues no me dejan hablar. Ya vamos. Las preguntas que le hizo Vero, bueno, ahí queda la señora Yetcol Polensky, las deja en pausa. Yo les pregunto, ¿está en riesgo la credibilidad del Instituto Nacional Electoral? Porque si volvemos al tema de la suspensión de candidaturas, no fueron solo las de los dos candidatos a gobernadores. También el Tribunal Electoral recibió las impugnaciones de más de 20 candidatos a diputaciones federales. Lo curioso del caso es que el tribunal le dice al INE, vuelve a revisarlo. Y esto alimenta nuevamente el choque de posturas entre Morena, entre la presidencia, porque déjenme retomar una frase del presidente que la dijo públicamente, no es una filtración. Hay ahí un fraude electoral y le pide a Félix Salgado Macedonio que lleve su lucha pacífica contra este fraude electoral. ¿En serio un fraude electoral? Si me permiten, le doy la voz a Jorge Arana en este caso. Bueno, el INE es el Instituto Nacional Electoral. Lógicamente, lo que ocurre en Jalisco ocurre en las demás entidades. Yo lamento mucho, de veras, que estén ocurriendo situaciones de esta naturaleza. En Aguascalientes se anularon todos los registros de Morena. En Jalisco, 20 y tantos a presidentes municipales. Es decir, está en riesgo la credibilidad del INE si no cumple con lo que marca la ley.
Pero lo que ahorita está ocurriendo con el INE, pues lógicamente yo sí creo en ellos porque están aplicando la misma. Lógicamente Morena tiene los recursos y al parecer en las próximas horas se van a resolver los asuntos propios de Jalisco. Y les dieron un tiempo para lo de Michoacán y lo de Guerrero. Lo de Aguascalientes no sé cómo esté. Pero yo hablo bien del INE si me va bien en la feria. Y hablo mal y lo descredito y lo descalifico si me afecta. Pues yo creo que no se vale. ¿En alusión a quién, Jorge? En alusión a Guerrero, pues digo, no podemos nosotros sustraernos de lo que ocurrió con este señor de candidato de Guerrero, digo, aunque estemos en Jalisco, Jacob, con todo respeto. No es posible que ese señor, nomás porque no le fue bien a él, los descalifique y los amenace como lo hizo. Ya después se dio cuenta del error, entró el presidente de Morena y bueno, también entró en el mismo juego. Yo creo que el INE está en su papel. Y si en las próximas horas ellos determinan que cambian la situación de Jalisco, de los candidatos de Jalisco, que son una veintena de presidentes municipales y no sé si hasta la del 11 está en esa situación, pero si cumplen con la ley, yo estoy de acuerdo en que participen. Si no cumplen, yo estoy en contra de que les den otra oportunidad. Sí, y vamos contigo. Nada más aclarar, el tema de los candidatos a presidentes municipales de Jalisco no es un tema del INE, es un tema del Instituto Electoral Local, del IEPC, o sea, son temas de distintos. Los diputados federales de Jalisco. ¿No? Ahí no tenemos problema, es con los candidatos a presidentes municipales. Yo creo que algo que hay que revisar es que hay la LEGIPE, la Ley General de Partidos Políticos, establece que los candidatos tienen que entregarle cuentas a los partidos y los partidos a su vez tienen que entregarlo al INE. Y el INE tiene que sancionar a los partidos. Y solamente por causas graves puedes quitar una candidatura. No es lo que yo digo, es lo que dice la ley. Y 19,000 pesos y 12,000 pesos no son una causa grave. Ahora, sí, definitivamente yo creo que 1 peso y 1,000 son la misma historia cuando hablas de una violación. Pero existe la proporcionalidad de la ley, está establecido en la ley, no es que yo lo diga, es que así está establecido y esto falta mucho a la proporcionalidad y que lo juzgue la gente, porque podemos sacar datos de qué ha pasado con otras historias y otros partidos y no van a quedar bien librados ni los otros partidos ni el INE. No, pues ninguno, Jacob. Estoy de acuerdo, ninguno. Entonces, que no se den golpes de pecho. Vero, tengo la deuda de darle la voz, pero me piden que hagamos una pausa. ¿Me permite? Vamos rápidamente a este corte y vamos a regresar con Verónica Delgadillo García, senadora con licencia por Movimiento Ciudadano. Y en esta mesa, nosotros decimos elecciones 2021, la convidamos como representante del partido Movimiento Ciudadano. Vamos rápidamente a la pausa y regreso. Bien, estamos de regreso. Nosotros decimos elecciones 2021. Ya ve usted en este primer segmento, hay puntos de vista confrontados y vamos a cederle la voz porque tengo esa deuda. Verónica Delgadillo García, pues cuéntenos ahora sobre lo que sería esto, porque también el cierre de este primer tema, porque también me gustaría que pudieran ustedes compartirnos sus puntos de vista sobre esta reforma en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cosa que les había planteado con anterioridad. Mira, adelante. Atendiendo a tu pregunta, Jonás, sobre si está en riesgo o no la credibilidad del INE, primero hay que señalar que hace unos días hubo una encuesta en la que la gente dijo que cree en el Instituto Nacional Electoral. Es un instituto que tiene solidez en nuestro país. Lo que es verdaderamente preocupante es que el presidente, el gobierno y Morena utilicen sus mañaneras y cada uno de los espacios que tienen para hacer un uso faccioso de esos lugares y hacer un golpeteo a un instituto que ha permitido la transición democrática a nuestro país. ¿Por qué cuando les va mal, cuando ellos no cumplen la ley, cuando están defraudando a las mexicanas y a los mexicanos, cuando les hacen señalamientos de sus errores, entonces los institutos no sirven? Y ahorita vamos a hablar de lo que planteaste, pero a mí lo que me preocupa es este uso faccioso del poder, este uso faccioso y que traten de deslegitimar, atacar una institución que hoy está encargada de hacer este proceso democrático lo más transparente posible. Entonces creo que en la medida que el presidente, las mañaneras, Morena y sus aliados utilizan esos espacios para atacar a esta institución, es grave. Es grave que hagan amenazas a los consejeros. Eso no se debe permitir. Además, Jonás,
eso es un delito. Y eso le afecta a México entero. ¿Cómo es posible que por quedar bien, por apostarle a que su marca de gobierno, que la marca de Morena se fortalezca, van a deshacer a las demás instituciones que incluso acompañaron el proceso para que ellos llegaron? Es decir, ahorita que me eres incómodo, que me muestras mis verdades, que me señalas los errores, ya no te quiero y te quiero cooptar el poder. Para mí esto es un claro ejercicio de lo que Morena está haciendo, el presidente y el gobierno, es tratar de intimidar al INE para poder cooptarlo. Déjenme plantearles adicional, porque evidentemente ustedes tendrán una opinión más sobre el tema. A mí me llama mucho la atención que si el INE tiene una actuación, pues todos los actores que se sienten perjudicados pueden acudir al Tribunal Electoral. Pues nuestro esquema está diseñado para que se garantice la proporcionalidad que usted decía, o si el Consejo General se sobrepasa o se equivoca de plano, pues son los magistrados del Tribunal Electoral los que resuelven. ¿No es mucho pegarle al INE? Bueno, ahí está el apunte y les dejo la voz. A ver, yo no le estoy pegando al INE, ni creo que lo que está diciendo la ex senadora o la senadora con licencia se apegue a la verdad. Creo que es parte de su propaganda, ¿no?, que tratan de hacer contra Morena. Yo, si ustedes se fijan lo que estoy diciendo, lo único que estoy planteando es la proporcionalidad, y eso lo puede decir cualquier jurista, claro, cualquier abogado, y lo que pido es que revisen la LEGIPE, que revisen las leyes, porque ahí están, y que vean el apego. Ahora, te ofrezco para otra traerte toda una relación histórica de las faltas que han cometido los diferentes partidos donde el INE no ha actuado de la misma manera. Entonces yo lo único que diría es que a una falta tiene que seguir una sanción en proporción al tamaño de la falta. Eso es lo único que digo. Yo creo que nosotros sí necesitábamos un instituto electoral, porque obviamente el tema de la democracia en México por años y años pues fue una simulación. Entonces creo que sí nos hacía falta, creo que el INE hace tareas sumamente importantes. Yo siempre tengo una extraordinaria relación con el INE y le reconozco mucho su trabajo. Creo que en este caso sí hay está fuera de proporción, pero no me toca a mí, esa no es mi tarea, no me quiero convertir ni en juez, ni soy parte de la Suprema Corte de Justicia, creo que le toca a los jueces hacerlo. Yo lo único que puedo señalar es la falta de proporcionalidad y que la gente que decide, como tú dices, nosotros decimos, lo vea. Y creo que cuando la gente sale a votar, decide, porque se da cuenta quiénes son, bla, 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 pero en los hechos hacen otras cosas y en la realidad sí cumplimos. Los que sí cumplimos, no los otros. Jorge. Bueno, cada quien habla en la feria según le va. Antes sí, efectivamente, cuando violabas la ley que te pasabas de los topes de campaña, pues había una multa. Y te lo digo por experiencia. Yo fui candidato en el 2000 para gobernador y el candidato del PAN en ese tiempo, o el Partido Acción Nacional, gastó el triple de lo que yo gasté. Y yo tenía la confianza de que posiblemente anularan la elección por el exceso de gasto. Simplemente fue una multa muy alta, eran circunstancias muy diferentes, hoy ya no. Hoy yo veo que las leyes cambiaron y decirte, Jonás, que me parecen a mí muy exageradas, ¿eh? Aquí lo vemos con Morena, que por una cantidad mínima le están retirando candidatura hasta gobernaturas. Me parece medio injusto, pero es la ley. Y yo estoy viendo cuáles son los requisitos que hoy nos piden, y hay unas situaciones tan desproporcionadas que nos piden cuánta gasolina gastamos, que haya un contrato con la gasolinera, cuántos kilómetros recorrimos de la casa de campaña al evento y viceversa. Lógicamente no podemos hacerlo. Y yo le digo a mi contador, dime cómo le hago, porque si violo la ley en ese sentido, pues no voy a poner en riesgo hasta mi candidatura. Situaciones tan extremas en ese sentido. Antes se violaba, sí, en todos los sentidos, todos los partidos. Sí, pero eran otras las condiciones, pues, también hay que reconocerlo. Hoy, como es una nueva realidad, pues nos quejamos. Y yo, como estoy viendo lo que está sucediendo en lo local y en lo federal, pues lógicamente los de la alianza, PRI, PAN, PRD, estamos tomando las providencias para no excedernos en gastos de campaña, en topes. Y basta nomás con ir al distrito donde yo estoy participando y nada más con que vayan en este momento y se van a dar cuenta que algunos partidos ya rebasaron los topes de campaña solamente en publicidad, en barras, en gallardetes, en lonas, en calcas. Y yo digo, bueno, pues ojalá y que el INE actúe al igual que lo ha hecho en lo que ahorita está en discusión y en litigio,
pues que lo hagan con los que ya están en campaña, porque apenas tenemos una cuarta parte de lo que es el tiempo de campaña y algunos, para mi punto de vista, al menos visiblemente ya se pasaron en relación a los topes. Ojalá y que sea pareja la situación. Y no ha mencionado los anuncios espectaculares. Bueno, Distrito 11, por cierto. Bueno, si les parece, no porque el tema se haya agotado, pero sí porque me gustaría que también tuviéramos una opinión de ustedes sobre lo que pasó terminando esta semana anterior. Una reforma que pasa en el Senado muy rápidamente. Hay intercambios de descalificación entre los propios senadores que sí conocían la propuesta de reforma, que si no la conocían. El hecho es que modifican la ley orgánica del Poder Judicial, algo que todavía debe revisar la Cámara de Diputados, y le incrementan el periodo de la presidencia a 2 años al ministro presidente Arturo Saldívar, a los consejeros de la Judicatura, establecen otra serie de sanciones y bueno, el presidente López Obrador, que tiene cabida en todos los temas, en este contexto electoral dice que él está a favor porque Arturo Saldívar puede encabezar la reforma del Poder Judicial, que todos reconocemos tiene muchos problemas de corrupción. ¿Esto en qué impacta? ¿Cómo lo leen ustedes, Vero? Lo que se vivió ayer es un duro golpe a nuestra república, a la democracia y a la Constitución. De verdad, es inaceptable. Y nos demuestra una vez más que el primor está más vivo que nunca, no solo aquí en Jalisco, sino también a nivel nacional. Jonás, el primor. El primor está más vivo que nunca. Les voy a decir por qué. Porque gracias a los votos del PRI, también del PAN y del PRD, sacó esta reforma. Hay que explicar a la gente de qué se trata. Lo que hicieron fue meter a bote pronto, de manera opaca, sin avisar, una reforma a una ley secundaria que le da la facultad de que se le amplíe el periodo al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué le interesa a Morena y al presidente que se amplíe este término? Porque el presidente Arturo Saldívar ha demostrado que está a expensas y está de modito para lo que quiere el presidente de la República y Morena. Entonces, por supuesto, le conviene tenerlo de su lado porque a Morena no le gusta que le digan sus verdades, no le gusta que le señalen sus errores. Entonces, ¿por qué violan? ¿Me permites, por favor? Hay que ser respetuosos. Muy mal. Jonás, mira, hay que ser muy claros. Están defraudando a la nación. Hay una constitución, no pueden hacer esto en una ley secundaria y mucho menos en un transitorio. Nosotros, en Movimiento Ciudadano, vamos a ir incluso a instancias internacionales, porque no se puede permitir lo que están haciendo. ¿Qué quieren hacer? Poner un traje a la medida. La Constitución no es a la medida de una persona, ni las leyes tienen que ser así, tienen que ser de aplicación general. Mire, a mí me preocupa muchísimo, porque esto es un mensaje, y con eso termino para que le des el uso de la voz. A mí me preocupa mucho, porque lo que nos está demostrando una vez más es que el presidente le está cooptando la autonomía al Poder Judicial. Le está cooptando la autonomía a los jueces, a los magistrados. Imagínate, los que votan en contra de lo que propone el presidente de la República, les pide que los investiguen. Imagínate esas amenazas. Hay que recordar que esto comenzó, su misión del presidente de la Suprema Corte comenzó cuando el presidente lanza una ocurrencia de una pregunta de que si tenemos o no que llevar a la cárcel, enjuiciar a los expresidentes. Oye, eso no se pregunta, se hace. Se hacen las denuncias y que enfrenten la justicia. ¿Cómo sacar esta pregunta? ¿Para qué? Para hacer de la elección del 2021 un plebiscito del presidente. Entonces, en resumen, yo te digo, me preocupa, es una cooptación del Poder Judicial. Estamos dañando y golpeando de manera frontal la democracia, la República y la Constitución. Jorge, me va a dispensar, lo voy a pasar hasta el claro. siguiente segmento. Nos quedan 3 minutos antes de una pausa, Jet. ¿Qué le parece si nos da su respuesta y luego la ampliamos si es necesario? Con todo gusto. Bueno, primero creo que estas acusaciones que hace Verónica son terribles porque se la está haciendo al Senado de la República, del que formó parte. Es una falta de respeto porque votaron 85 senadores, la leyeron, la revisaron, al menos eso tenían que haber hecho, ¿no? Y la aprobaron. Y fue una minoría los que no la aprobaron. Yo soy una convencida de que existe la necesidad de hacer una revisión al Poder Judicial, por supuesto, y que necesita ser reformado. Es una realidad. Creo que también es una falta de respeto con el presidente de la Suprema Corte de Justicia decir que hay una sumisión. Nosotros creemos en las leyes, en las instituciones, respetamos la división de poderes, por supuesto. Claro que el presidente de la Suprema Corte de Justicia es un hombre respetable y admirable, que tiene la capacidad de hacerlo, pero esto lo resolvieron la mayoría. Fueron una minoría los que no estuvieron o los que se abstuvieron o votaron en contra. Entonces,
pues, que establezcan el pleito contra los que votaron, pero todo lo agarran contra el presidente, porque creo que eso les hace fama. O algo pasa con este partido de Movimiento Ciudadano, que están un poquito enajenados y peleados, como que mi presidente les mueve el tapete muchísimo. ¿Será porque los vamos a aplastar? Bueno, yo tengo que agregar antes de ir a la pausa, Yetcol, en lo que a mí toca. Yo no puedo representar a ningún partido político, pero al margen de lo que digan en los otros institutos políticos sobre esta determinación, pues el presidente salió y lo dijo. Yo propuse ese incremento en el periodo de la presidencia de Arturo Saldívar. Yo confío en él. Yo confío en él, eso sí, no oí que él había dicho que incrementó, pero sí oí que dijo que él confía. Yo también confío en el presidente de la Suprema Corte de Justicia, por supuesto, y en la mayor parte de los magistrados son muy ese apunte que involucra al presidente, al titular del Poder Ejecutivo, es que quería pues justificar el hecho de mencionarlo, porque si habláramos solo del Senado y el Supremo Tribunal, no tendríamos por qué involucrar la figura presidencial, solo que el presidente solamente se metió es que solito. Lo que yo veo es que los de Movimiento Ciudadano, cuando hablan del presidente, como que se descomponen, como que algo les pasa, se transforman, no sé, de verdad que algo les sucede. ¿Será que ven ya el futuro negro de un entierro súbito para todo Movimiento Ciudadano y que por eso se quieren defender con las uñitas y entonces hablan y gritan y dicen que el primor y todas esas cosas, ocurrencias de sus cabecitas, pero son algo les genera mi presidente, algo ya nos dirá Verónica Delgadillo. Yo hago rápidamente una pausa, seguimos en Nosotros Decimos, elecciones 2021. También vamos a hablar de las vacunas, permítanos un poco. Estamos de regreso. Nosotros decimos 2021 en un asunto que tiene un alto contenido técnico. Yo le aseguro que no alcanzo a ver todas las conveniencias de las que se ha estado mencionando con este movimiento que hicieron en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Un asuntito sí es interesante. Los miembros del Consejo de la Judicatura, que también recibieron ese regalo de ampliación de su periodo y que viven en una nube de canonjías, ellos dijeron, pues a nosotros no nos avisaron. Si quieren que nos quedemos otros 2 años, otros 4, aquí estamos puestos. El ministro presidente de la Suprema Corte no ha dicho nada, no se ha pronunciado. Eso también me llama mucho la atención. Bueno, era un apunte nada más. Jorge Arana. Bueno, primero decirle a Vero que tiene la piel muy delgada, pero tiene razón. Yo la verdad estoy a favor de lo que dijo Vero en ese sentido. No es posible que quieran cambiar la Constitución en su artículo 97. 80 y tantos senadores votaron a favor. Yo creo que no leyeron, no se vale lo que pasó. Y el presidente de la República, pues claro que tiene vela en el entierro. Pues, lo declaró hace unas horas, diciendo que le caía bien y que lo apoyaba. Y bueno, yo creo que como bien se dijo, por decoro, Arturo Saldívar no debe aceptar la ampliación a 6 años. La ley así lo marca. Si quieren que sea el presidente, ministro de la Suprema Corte, que tenga una duración de 6 años, bueno, pues que cambie la Constitución, pero no nada más de ahí te va, así como lo quisieron hacer con el gobernador de Baja California, con la ley Bonilla, de cambiar. Bueno, pues si fue votado por un determinado periodo, pues que se cumpla, y si se hace necesario, bueno, pues que cambien primero la Constitución. Y el hecho de que hayan votado 80 y tantos senadores, yo lo repruebo, sean del partido que sea. Aquí no hay ni primor, ni PRIAN, ni lo que quieran. Yo como candidato a diputado federal y como representante de la coalición de la alianza PRI-PAN-PRD, lo digo públicamente, me parece inaudita, están transgrediendo a la Constitución en ese sentido, y yo estoy totalmente en contra, y ojalá que cuando se pronuncie el presidente de la Suprema Corte, acepte que él fue electo por 4 años. Bien, esperemos ese pronunciamiento. ¿Algo más que agregar sobre el tema? ¿Pasamos a las vacunas? Nada más el dato, 80 votos a favor, 25 votos en contra, 4 abstenciones, 109 votos totales, 19 faltantes. O sea, 19 no asistieron. Esa sesión del Senado de la República. Así es. Solo para cerrar, Jonás, a mí me parece fundamental a lo que se ha mencionado aquí, que necesitamos que se respeten los poderes, la autonomía de cada uno de los poderes de la nación.
Un buen gobierno, una buena democracia se construye a partir de los contrapesos, no de la sumisión. No podemos permitir ni que el legislativo esté en sumisión del Poder Ejecutivo, mucho menos el Poder Judicial. Sí hay que revisarlo, por supuesto. Este no tiene que ser un debate de filias y fobias, tiene que ser un debate argumentativo, con la ley en la mano. Y te repito, en el caso del Movimiento Ciudadano, vamos a ir a instancias como la Corte Interamericana, porque esto no puede quedar así. Hay una violación profunda a nuestra República. Bueno, y a reserva todavía de lo que califica la Cámara de Diputados. Claro. Bueno, les quiero pedir que hablemos de la vacunación. Empiezo apuntando una cosa, me parece un asunto tan serio el de la pandemia que no debiera mezclarse con política. Lamentablemente se mezcla. Así es. Y antes de darles la voz para que me den sus puntos de vista sobre cómo ha sido este proceso de vacunación en medio de la crisis por la pandemia, me gustaría que viéramos un pequeño video que se coló en las redes sociales. Está en WhatsApp, yo ahí lo vi, y es algo que está ocurriendo en un municipio jalisciense. ¿Lo vemos, por favor? Bien, este municipio lleva, como este vehículo, como ustedes pueden ver, lleva 2 banderolas del Partido Acción Nacional. Están ahí en la parte de atrás y va voceando la vacunación para los adultos mayores de 60 años. Les indica el lugar al que deben acudir. Y van con este mecanismo de las bocinas, que pues, es un mecanismo muy viejo para términos electorales y comerciales que se ha usado durante décadas, recorriendo las calles de Acatic con las banderolas del Partido Acción Nacional, llamando a la población a que se vacune. Les dan el lugar, la indicación de dónde va a ser, y esto pues está circulando en redes sociales. Tenemos constancia de que ocurrió en el municipio de Acatic. Se lo voy a proporcionar en mis redes sociales a quienes gusten tener el audio completo. Y adicionalmente, dejamos los Altos de Jalisco, le quiero pedir a producción que nos permita ver la imagen de un tuit de uno de los candidatos en la zona metropolitana de Guadalajara, que también está promoviendo la vacunación. Si podemos ver esa imagen del tuit, ¿la tenemos? ¿La podemos proyectar? Adelante, por favor, para que la vean también nuestros invitados. Jade Korpolensky, Verónica Delgadillo, Jorge Arana. Es Beto Maldonado. Él pone lo siguiente en su cuenta de Twitter, que está vigente todavía. Dice: el plan de vacunación COVID-19 avanza, se sigue trabajando por el bien de los mexicanos y de las familias de Tlaquepaque. Ayúdame a compartir esta información. Y de inmediato, debajo de su texto, pues está la indicación de la vacunación Tlaquepaque, que concluyó el pasado viernes. Recuerda, hay suficientes dosis para todas las personas que se vacunaron hasta el 11 de marzo pasado. En San Pedro Tlaquepaque es el primer municipio metropolitano donde se aplicó ya la segunda dosis de la vacuna del laboratorio Pfizer. Ahí puede usted ver el dato, lo publicó el 14 de abril de 2021 a las 13:57, a la 1:57 de la tarde. Bueno, es un candidato en activo, está en campaña y quiere ser presidente municipal de San Pedro Tlaquepaque. Y los otros señores pues no tenían identificación de partido, pero llevaban las banderolas del PAN. ¿Se están metiendo con el tema de la vacunación en las campañas? ¿Ustedes qué información tienen? Y además, ¿cómo lo califican? A ver, empecemos ahora con Jorge. Bueno, primero lamento mucho lo de Acatic. Yo también recibí esa información y se dice que inclusive el que iba voceando era el candidato del Partido Acción Nacional. Eso me lo dijeron de manera extraoficial. Yo lamento mucho lo que está ocurriendo, Jonás, en nuestro país en relación a la vacuna. Mira, México es el 1.7 de la población mundial, pero somos el 7% de los enfermos del mundo. En México van 13 millones de vacunados y solamente 3 en las 2 dosis, de 126. Y llevamos 115 días de vacuna hasta esta fecha. Y si comparamos los 13 millones de vacunados en 115 días, eso equivale a 4 días en Estados Unidos. Vamos mal. Si nosotros vemos el número de muertes lamentablemente que han ocurrido, que oficialmente hablan de 220,000 aproximadamente, pero que realmente ha reconocido la Secretaría de Salud que son más de 300,000,
proporcionalmente somos el número 1 en el mundo, vamos mal. ¿Qué es lo que debemos hacer en ese sentido? Pues dejar de politizar como lo estamos viendo esta situación y dejar en manos de la Secretaría de Salud ese asunto tan grave, tan delicado para nuestro país. Lamentablemente por la pandemia no solamente hemos perdido vidas humanas, hemos perdido credibilidad, hemos perdido oportunidad, la economía va en declive de una manera catastrófica. En otros países hay apoyo de parte de los gobiernos hacia los ciudadanos, las empresas, y en México, bueno, yo ando en las colonias y la gente pues nada más las ve pasar. Y lamentablemente por lo del COVID se ha descuidado lo demás. O sea, tenemos miles de niños que lamentablemente han perdido la vida porque no hay medicamentos en los hospitales, en las clínicas, en los centros de salud. Hemos perdido vidas por falta de medicamentos, sobre todo para cáncer. Entonces, esta situación es lamentable y aquí, más que culpar a López-Gatell, que se ha equivocado 100 veces, hace un año, en abril del año pasado, decía que el tope de la enfermedad iba a ser entre el 6 y el 8 de mayo, y yo sí le creí, Yo sí pensé que entre el 6 y el 8 de mayo iba a ser lo más grave, y yo dije, ay, el día 10 voy a estar con mi madre. Sí, nada más que ya va a llegar otro año, y él hablaba de, en un caso extremo, 40,000 muertos. Bueno, pues van 300,000 realmente o más, ¿eh? Eso es una realidad. Eso tenemos que enfrentarlo todos, y no solamente culpar al gobierno federal. Aquí tenemos que hacer un frente los mexicanos. Por eso la Alianza de Va por México lleva en ese sentido. O sea, politizamos y... Pero ya lo regañaron a este candidato en Ecatec. Bueno, no sé, digo, no es de mi partido. O sea, no sé si él sería, a mí me informaron de manera extraoficial que era el de la voz de esas bocinas, era el candidato. Eso me dijeron unas personas de Ecatec, porque yo conozco mucha gente. No sé si lo regañaron, eso no me compete a mí. Pero el hecho de que lo están politizando, ser reprobado, sé quién sea. Y lo que está ocurriendo en Tlaquepaque, en la primera parte me pareció bien lo que dice uno de los candidatos. Bueno, pues invitar a la gente a que se vacunen, creo que no está mal. Lo malo es que lo politices, lo malo es que lo lleves a beneficio personal de tu partido. Ahí es donde, en lo personal, yo lo repruebo. Vero Delgadillo. Bueno, a mí me parece que es muy importante que revisemos dónde estamos parados, porque estamos parados en un momento muy delicado para nuestro país. Lo que estamos viendo es el resultado de una pésima estrategia nacional para combatir la pandemia del coronavirus. Esto empezó desde el año pasado y yo lo he dicho varias veces, he pedido públicamente la renuncia de Gatell y lo vuelvo a decir, este señor es un criminal. ¿Por qué? Porque ha priorizado quedar bien con el gobierno que quedar bien con los mexicanos y las mexicanas, y han jugado con la esperanza de la gente durante todo este año, y eso es inaceptable. Miren, ¿qué pasa con el Plan Nacional de Vacunación? Que se han dicho muchas mentiras. Fueron a recibir cajitas de vacunas con bombo y platillo, cuando en realidad necesitamos millones y millones de vacunas. Dicen que somos el país con millones de vacunas, con más millones de vacunas que otros lugares, pero solo se han aplicado de manera efectiva 12 millones de dosis, que equivalen a 6 millones de personas. Al ritmo que va la vacunación, tardaríamos casi 6 años en vacunar a toda la población. Eso no se puede permitir, y además el diseño de las prioridades para aplicar la vacuna está a partir de criterios políticos y no de criterios científicos ni de salud. ¿Por qué no hemos garantizado que todos los adultos mayores ya estén cubiertos? ¿Por qué no hemos garantizado que el personal de salud, no solo público o privado, que está en la primera línea de batalla, que son desde los camilleros, los doctores, las enfermeras, los enfermeros, reciban todos la vacuna? Esa tendría que ser la prioridad. Lamentablemente sí se ha hecho un uso político de la vacuna. Lamentablemente, por ejemplo, en Jalisco seguimos esperando vacunas. Nuestro personal médico, también privado, ha estado solicitando la vacuna, y hay que recordar que a Jalisco le llegan las vacunas a nivel federal, porque no podemos ir a conseguirlo nosotros por nuestra cuenta. Entonces, a mí me parece lamentable, me parece que cuando se juega con la esperanza de la gente, no hay vergüenza, pues no puedes hacer eso. Hoy que necesitamos un gobierno que se comprometa a que estos 126 millones de vacunas que se requieren para proteger a todo México llegue de manera efectiva y se aplique con criterios científicos, repito, científicos, médicos y no políticos, porque la pandemia todo este año ha sido manejada de manera política. Y quiero repetir, por supuesto, que muchas vidas, hoy son más de 400,000 las que se han perdido. El gobierno solo reconoce la mitad, pero no tendríamos que haber pasado por esto. Hay gobiernos en el mundo con la misma cantidad de población que México y han perdido muchas menos vidas. ¿Por qué? Porque ha habido una irresponsabilidad en manejo de la pandemia, ni siquiera se ha incentivado el uso del cubrebocas en todo este tiempo, y hoy eso nos ha cobrado muchas vidas.
Tengo que hacer una pausa, Yetcol. Totalmente de acuerdo. Regresamos rápidamente con Yetcol Polensi con este tema tan sensible para todos, que es el de la pandemia, el uso de las vacunas y la intromisión de algunos políticos. Estamos de regreso. El tiempo se nos está yendo entre las manos nuevamente. Yetcol, el tema de las vacunas, la participación de los partidos o evaluación de la... Mira, el tema, efectivamente, el tema del COVID es un tema muy sensible, muy delicado. Yo creo que el presidente de la República ha hecho un manejo extraordinario del tema por la responsabilidad y el compromiso. No ha sido para favorecer a grupos de élite, sino para ayudar y apoyar a todos y a los que normalmente nadie voltea a ver, ir a las comunidades inclusive más alejadas, más pobres. Hay una política que además la han seguido otros países. Primero, los hospitales que tienen el mayor contacto con los hospitales COVID, con los enfermos, donde se han vacunado en el tema no de los hospitales privados, a todos los que participan directamente. Después se decidió que los adultos mayores, que son los que les toca este mes, termina este mes y empiezan los que están hasta los de 50 años a 59 años. Se está tomando en cuenta también el tema de los maestros. Yo creo que esto es correcto. ¿Qué sucede? El presidente de la República gobierna para todos, no para Morena. No, las vacunas no son para los de Morena y esto se hace con las presidencias municipales. ¿Qué está sucediendo? Que en el norte del estado de Jalisco no solamente es Acatic, es Mezquitic, Acatic y Colotlán. Los tres gobernados por el PAN están haciendo exactamente lo mismo, manejando y manipulando políticamente el tema. Yo creo que una cosa es llamar a que vengan y se vacunen, que eso, como dice Jorge, es lo más correcto, es adecuado. Pero el hecho de que con banderitas del PAN y salgan, eso es otra historia. Eso es totalmente reprobable. Yo no estoy de acuerdo con ello. Ahora, los números, cuando no se conoce de números, se pueden manipular y tergiversar. Una cosa son números absolutos, otros son números completos. Si tú sacas en cuanto a porcentajes per cápita, los resultados de México son muy positivos y creo que ahí es donde se equivocan. Si lo quieres sacar por número, claro que México es un país con una población muy importante. Vale la pena decir que el gobierno de México, el presidente López Obrador, no ha endeudado a este país, que todo lo que decían los agoreros del mal que iba a pasar, pues no ha pasado, porque se iba a devaluar el peso, iba a estar en 25 pesos, está en 19. Así iba a caer la bolsa, pues no se ha caído. López Obrador a endeudar el país, pues no lo ha endeudado, nada por el estilo, no ha tomado un peso de deuda. Entonces creo que ha manejado y ha garantizado que la atención sea universal y gratuita. Y de verdad se ha puesto a trabajar para rescatar una gran cantidad de elefantes blancos que se habían puesto la primera piedra, que habían hecho pompo y platillo y se habían llevado a las comisiones, pero no habían terminado los hospitales y los ha terminado. Entonces, creo que es totalmente inadecuada la forma en la que se toma. Yo pediría que fuera mucho más serio y formal, que hiciéramos la promoción de que la gente vaya y se vacune. No, claro, sano. Claro. Ahora, lo que es impresionante es que hay estados, y no de Morena, voy a decir, estados que no son de Morena, que hacen un excelente trabajo de la mano del presidente. Voy a decir, por ejemplo, Oaxaca trabaja extraordinariamente bien con el presidente y Quintana Roo, y hacen una tarea perfecta. Y si tú piensas en el caso del Estado de México, el Estado de México es gobernado por el PRI, tenemos municipios gobernados como Naucalpan por Morena, trabajan perfectamente bien de la mano y la vacunación se lleva muy bien. Pero otros estados, no me preguntes como cuál, porque aquí estoy, porque de veras manipulan todo y tergiversan todo y echan a perder todo y a todo le dan cambio y todo lo retrasan. Bueno, pero tiene que ver con los estados. Le pregunté a Jorge Arana, que representa a la coalición PAN-PRI-PRD, si habían regañado al alcalde de Acatec. ¿Usted ya va a regañar a Beto Maldonado?
Yo voy a preguntarle a Beto Maldonado a ver qué pasó, pero creo que hay mucha diferencia en poner un anuncio para decir no dejen de ir a claro. no dejen de ir a vacunarse, el problema es a que que lo salgan relacionen. así con Sí, la ¿no? banderita. Creo que se nota una diferencia grotesca. Creo, esto lo digo a título panistas. personal, Jade Cole, ningún candidato debería meterse con las Y yo con creo las que vacunas. hay que decirlo y Para tiene eso que está ser el así. sector No salud. debe ser el sector salud y a quien le corresponde. Estoy totalmente de acuerdo. Y solo un asunto Sí. para cerrar este tema. México tiene la tasa de mortalidad de personal de salud más alta en el mundo por coronavirus. Más alta en el mundo. Y esto se debe a esta pésima estrategia para combatir el coronavirus, porque dejaron al final al personal de seguridad. Los mandamos a la batalla a salvar vidas y no les dimos los insumos que necesitaban. Hay que Al recordar, final fueron los primeros en vacunarse, creo que permíteme, estás un por poco favor, equivocada. hay que recordar que se nos prometió que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, pues yo sigo aquí sentada esperando a que suceda eso, porque los pocos avances que había tenido el Seguro Popular se convirtieron en un desastre con el INSABI. A mí me tocó ver cómo no les importó y lo deshicieron y se votó en el Congreso. ¿Qué estaríamos esperando hoy? Que tuviéramos un gobierno, una mayoría de Morena y por supuesto también de unos partidos satélites de Morena que le hacen el juego siempre, que se pusieran a la altura de las circunstancias. Pues así estaba Movimiento Ciudadano hasta que algo le pasó y se ¿Y qué descarrilaron. necesitamos? Necesitamos representantes que entiendan que estamos viviendo la peor pandemia que ha vivido la humanidad. No podemos estar haciendo un uso político ni de la salud, Creo que no ni de la sabes de vacuna, historia tampoco. ni del cuidado de la vida de las gentes. Entonces yo invito a que todos los representantes, independientemente de dónde están, si son locales, nacionales, lo que sea, que pongamos por delante el criterio de salud y vida de la gente y atrás el criterio político. Bueno, ¿algo que agregar en esto? Sí, nada más un comentario. México tiene el mismo número de habitantes que Japón, 126 millones. Allá han fallecido 5,000 y aquí 300,000. Ya desde ahí creo que estamos mal, pues 200 y tanto, realmente más de 300. Desde ahí estamos mal. Y lamentablemente el pleito estéril entre el gobernador y el presidente de la República, los que perdemos son los jaliscienses. Digo, nomás como dato. El presidente ha venido a Jalisco 6, 7 ocasiones y a Oaxaca 44. No ha iniciado ni una sola obra el gobierno federal en Jalisco y solamente se ha cortado el listón de una, que es el tren eléctrico del tren ligero, que no lo hizo este gobierno. Entonces, pues estamos sin agua porque no se termina el purgatorio, es decir, muchos problemas en los cuales ojalá y que ese pleito pues ya lleve a buen término y que los jaliscienses pues ya tengamos pues algo bueno de esta situación. ¿Quiere añadir algo, Jade Cole? Porque les quiero plantear Pues otro nada punto. más que hay diferencias entre gobernadores, ¿no? Y que hay gobernadores que se dedican a pelear, como es el caso del de Jalisco, y hay otros que se dedican a construir y a trabajar para su estado, para sus ciudadanos, a hacer cosas positivas. Y otros pues nada más son bandoleros o pendencieros, o qué te puedo decir, o las dos. Yo solo para Entonces, decir algo de lo de una Jalisco. enorme diferencia. Entonces sí hay una enorme diferencia del gobernador de Oaxaca con el gobernador, Antes de o el darte del la Estado voz, de México, o el de Puebla con el gobernador de aquí. Bien, aclarado el tema. Yo nada más quiero aclarar las cifras que ustedes manejan, las aseveraciones sobre si funciona o no el sistema de salud, sobre si se reprueba o no a Hugo López-Gatell, están en responsabilidad de ustedes. No, pues claro. Yo Pues sí. digo, porque queda la duda Pero sobre te voy a todo para los mandar una televidentes. Es del tarjetita con dominio números público, reales, Jonás. porque sí hay mucha manipulación y mal entendimiento de los números. Y hay gente que no le entiende a los números. Es que todo es tergiversa. bueno, es bien curioso porque Morena siempre maneja sus propios datos, pero hay datos que dice la ciencia, hay datos que se pueden comprobar y con dato contra dato, argumento contra argumento lo podemos hacer con eso. Y yo te digo, en Jalisco hemos hecho un gran manejo de la pandemia, el gobernador ha sacado la casta, ha hecho trabajo de la mano con la Universidad de Guadalajara, con la iniciativa privada, con las jaliscienses y los jaliscienses para enfrentar esta pandemia. No lo digo yo, no lo dice mis filias y fobias, lo dicen los números, lo dice la aprobación también de la gente con el trabajo que ha hecho el gobernador por la pandemia, lo dice cómo desde el día 1, el 13 de marzo, tomamos cartas en el asunto y atendimos la situación. Y esto se ha desencadenado que hoy Jalisco estemos bien, estemos mucho mejor. Claro, la pandemia nos ha afectado a todos, pero en Jalisco tenemos gobernador y tenemos iniciativa privada, universidad jaliscienses y que han respondido para poder contener la pandemia. Bien, vamos al otro tema que me gustaría mucho que aborden, el asunto de cómo vamos con las elecciones a nivel local. Sé que usted está en una coalición federal, don Jorge Arana, pero pues también tiene una visión de lo que está pasando a nivel local. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
pues no permitió por algunos registros que algunas campañas avanzaran. Ya llevamos 2 semanas. Hay candidatos en la zona metropolitana, otros en otras ciudades del estado. Hay candidatos a diputados, hay candidatos y candidatas a regidores, pues que están en el Tribunal Electoral esperando que se les resuelva. ¿Cómo califican a la autoridad electoral local? ¿Cómo ven el proceso? Les pediría una opinión. Jade Cole. Bueno, la verdad es que en todos los años que llevo participando en temas políticos electorales, nunca me había tocado vivir algo así, de que no nos registraran a 24. Nosotros teníamos un representante de Morena ante el instituto que seguramente sí cometió faltas, errores, por lo cual pues fue sustituido. Hoy tenemos un extraordinario abogado que es Juan Soltero, y que él fue antes y nunca tuvo problema alguno. Veo que también el Instituto Electoral, el IEPC, también removió a su jurídico, sí. Creo que porque hubo fallas, y creo que ahora lo que nos toca es tratar de resolverlo lo antes posible para que esto ya se resuelva, funcione de una vez por todas. Yo me recuerdo, en la elección pasada tuvimos un tema de diputados locales y le quitaron a Morena 2 diputados locales y al PRI otros 2, sí, en la forma más aberrante e inaceptable, en contra de toda la idea. Y le dieron 2 al PAN y 2 a Movimiento Ciudadano, que no habían ganado en las urnas. Entonces espero que esto esté ya superado y espero que creyendo en la justicia, pues ya podamos resolver esto, porque estamos perdiendo tiempo de campaña que es muy importante y que tenemos que resolver. O sea, piensan que quitándonos tiempo de campaña nos van a ganar, pues ni con eso, porque vamos y vamos muy bien y les vamos a ganar a pesar de ello. Jorge. Pues que apenas empezaron las campañas y ya algunos dicen que las encuestas les favorecen. Yo digo, en el caso mío, ¿cómo votas por mí? ¿Cómo voy adelante una encuesta si no me conoces? ¿O cómo dices que voy a perder si no me conoces? La mejor encuesta, Jonás, es la del día de las elecciones. Yo fui candidato a gobernador en el 2000 y 8 días antes de la elección decían que iba a perder por 11 puntos. El día de la elección perdí por medio punto. Significa que las encuestas se equivocaron. Hoy algunos dicen que vamos bien, otros que vamos mal. Yo nomás creo en la del día 6 de junio, porque a las 8 de la mañana del día 6 de junio todos vamos a ir 0-0. Y va a ganar el que hizo trabajo en la campaña, no el que paga una encuesta y que dice que ya ganó y que los voy a desaparecer y que nosotros vamos adelante. Si hay algunos candidatos de la zona metropolitana y del interior que en estos momentos están impugnados, bueno, pues un candidato que no es capaz de revisar ni siquiera sus documentos, pues ¿qué esperan? Y hablo concretamente del de Tonalá, El señor estaba más deseoso de ser candidato por Morena o por el que fuera. Él levantaba la mano con todos porque en poco tiempo ha sido del PRI, del PAN, del Verde, de no sé de cuántos, y terminó en Morena y resulta que no entregó los documentos completos y algunos de los integrantes de su planilla, pues no tampoco. Yo decía, bueno, pues así es bien difícil. O sea, entonces, si tú no tienes cuidado de tus documentos, bueno, pues ¿cómo le vas a confiar un municipio a alguien que ni siquiera es capaz de ello? Habla de Sergio Chávez. Hablo concretamente de Sergio Chávez Dávalos. Bueno, Vero, porque el tiempo se nos está yendo. Rápido, Adelante, 2 cosas. Por un lado, a ver, si no cumplieron, no hay excusas. Tienen que cumplir la ley se hizo para cumplirse, punto. Si fueron irresponsables, en el caso de Morena, de 437 candidaturas, les faltaron documentos, que los cumplan y que los llenen. Nadie los provocó que perdieran el tiempo. Ellos no hicieron bien las cosas, punto. Movimiento Ciudadano tuvo 3 señalamientos que eran por un documento que hizo falta, ya se repuso. Cerremos ese tema porque lo importante es lo que está sucediendo allá afuera. Yo te puedo decir que he palpado, yo he recorrido ya 40 municipios en estos días, en la zona metropolitana, y te puedo decir que en Jalisco hay un espíritu muy, muy convencido de que Movimiento Ciudadano va a renovarse, vamos a seguir defendiendo Jalisco. Yo estoy segura que en nuestros municipios los vamos a repetir y vamos a seguir demostrando que somos esta fuerza que vino a transformar a Jalisco y a dejar a la vieja política detrás. Entonces, ¿cómo están sucediendo las campañas? Como tienen que ser, sembrando esperanza, pero también, ¿sabes? No con promesas, porque muchos llegan a tocar a la puerta a la gente y le dicen que ahora sí van a hacer bien las cosas, cuando durante años le fallaron a la gente, cuando durante años fueron corruptos, cuando durante años hicieron malas cosas, ahora sí las van a hacer bien. En el caso de Movimiento Ciudadano llegamos con hechos, con buenos gobiernos, con transparencia, con resultados. Luego hay otros que son los mismos, nomás se cambiaron de partido, pero son los mismos. Aquí en Jalisco solo hay de 2.
O seguimos con la vieja política en el nombre y con el distintivo que sea, o le seguimos apostando a defender a Jalisco y a construir ese estado de la mano de las jaliscienses y los jaliscienses que todas y todos soñamos. Perdón, el tiempo se nos agotó. Yo les quiero dejar una invitación abierta a que me vuelvan a acompañar aquí, nos ponemos de acuerdo. Perdón, Jacob, yo sé que a todos se les quedan palabras en la boca, pues claro. pero me están diciendo que el reloj ya nos aplasta. Yo me despido, les agradezco muchísimo su compañía, síganos en nuestras redes sociales, ahí le quiero compartir ese video de Acatic para que lo escuche claramente y seguimos aquí en Canal 10 Quiero TV. Quédese, nosotros decimos elecciones 2021, hasta la próxima.